Hola a todos. Estamos en este momento prestos para hablar de cómo sería una transición a la nueva normalidad a nivel deportivo, entendiendo cómo sería nuestro regreso post-COVID a nivel psicológico. Sabemos que nuestros tiempos cambiaron, que nada va a volver a la normalidad, al menos en los próximos 3, 4 años. Sin embargo, pues podemos tener una normalidad en nuestra práctica deportiva siguiendo con las siguientes sugerencias o recomendaciones. Primero tenemos que entender entonces cuáles han sido las consecuencias del COVID. Hay unas que nos benefician, hay otras que obviamente traen unas secuelas bastante fuertes. Las que nos benefician es que vamos a tener unos cambios en nuestras culturas sociales o en nuestras costumbres, entendiendo que nosotros los colombianos, los latinos, somos muy corporales, tendemos a acercarnos mucho al otro, tendemos a abrazar, a dar manos, a dar besos, y esta costumbre pues obviamente puede cambiar. La evitación de lugares concurridos como transportes, escenarios, nos va a obligar a tener una nueva cultura de una distancia razonable, así como tener un poquito más de autocuidado por una desconfianza social. ¿Qué es lo que voy a comprar? ¿Dónde lo voy a comprar? ¿Quién me sirve? ¿Cómo se preparó? Y sobre todo cambios en los hábitos de higiene. Pero posterior también vamos a tener unas situaciones que pueden generar de un estrés postraumático. Al menos en investigaciones en Europa que se han llevado hasta el momento, la pandemia ha notado o ha denotado cierto traumatismo, sobre todo en personas adultas. Nosotros en Colombia pues no lo sentimos tanto porque para nosotros la muerte es algo muy cercano, ¿sí? Somos un país de altos índices de violencia, somos un país donde tenemos altos niveles de accidentalidad, entonces pues no es tan extraña la muerte para nosotros. Sin embargo, pues se han detectado personas con elevados niveles de alerta e hipervigilancia sobre su salud, aumento de conductas compulsivas, sobre todo el lavado de manos y limpieza, aislamiento social voluntario por miedo a salir y por miedo al contagio, trastornos adaptativos, miedos de salir a la calle o a estar en espacios abiertos, miedos inclusive de que las personas se le arrimen, a retomar ese contacto social o a tener actividades de ocio. Se ha detectado también dificultades para relacionarse correctamente, hipocondría y desesperanza frente al futuro. Esto obviamente pues nos va a traer dificultades a nivel social, pero esperamos que a nivel deportivo pues podamos asumirlas y superarlas prontamente. ¿Qué podemos hacer entonces para sobrellevar adecuadamente este regreso? Vamos a dividirlo en dos. Primero, mi estilo de vida personal, ¿sí? Tenemos que separar los problemas para poder planificar nuestras soluciones. Tenemos situaciones económicas para algunos complejos, para otros no, situaciones de salud, el hogar, la pareja, el deporte, ¿sí? Todo eso nos puede causar estrés, nos puede causar confusión. Lo que debemos hacer es separar esas problemáticas para poder atenderlas. Tengo situación económica compleja, debo hacer un plan de recuperación, ¿sí? Debo evitar el terrorismo, ¿sí? Hombre, ¿cómo estás? No, terrible, hermano, esto me está dando muy duro. Sí, lo único que hace es que disminuye la actitud positiva y empieza a crear estados de ansiedad. Y sobre todo tenemos que tener pensamiento creativo. ¿Cómo yo voy a solucionar el problema que tengo frente a mí? Hay que cortarle al miedo, ¿sí? Primero, no estamos solos, esto es una situación a nivel mundial. Y si muchos la han superado, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es tener una responsabilidad individual, es decir, me cuido yo para poder cuidar a otros. Hay que aceptar la realidad. La realidad es que tenemos una pandemia, que esa pandemia ha afectado nuestra vida y ha afectado nuestro entrenamiento y ha afectado y seguirá afectando
un tiempo más todo mi estilo de vida, pero tengo que adaptarme, ¿sí? Generar entonces hábitos adecuados, no solamente de salud, de descanso, de alimentación, sino también de higiene. Centrarme en el día a día, lo que voy a hacer hoy, lograr objetivos que me planteé el día de hoy. Mañana me plantearé nuevos objetivos y sobre todo tener una actitud positiva. Nosotros somos echados para adelante, si tenemos objetivos claros, vamos a estar motivados continuamente. Entonces, tenemos que estar pendientes de lograr que estas características permanezcan en nosotros. Un de mí para mí, ¿sí? Debo aumentar mi autoestima, debo quererme, debo comprometerme con mi salud, debo recompensar o buscar felicitarme por el manejo de la situación actual, si he estado haciendo un buen trabajo, si me he estado cuidando, descansar, relajarme y disfrutar. No por el hecho de que esté en casa quiere decir que estoy relajado o que estoy descansado. Muchas veces se me convierte también en un factor de estrés. No bajemos la guardia, ¿sí? Vamos a buscar un equilibrio entre el control emocional, saber que estoy en una situación difícil, pero ser paciente y entender que voy a volver a una situación compleja y competitiva, mantener unos hábitos y rutinas sociales saludables y sobre todo buscar el bien común. El bien común significa que yo debo cuidar mi salud para cuidar la salud de otros o ser el ejemplo de cuidado en salud. Recuerden que nosotros como deportistas tenemos esa función, ¿sí? Nosotros somos héroes para muchas personas, somos figuras a seguir para muchas personas. Por eso su autodisciplina es fundamental, porque es lo que usted muestra de su trabajo. ¿Sí? La actitud positiva, la actitud emprendedora, la actitud responsable y sobre todo el cuidado de sí mismo con una responsabilidad individual. Ahora, ¿qué adaptaciones debo hacer a nivel deportivo? Pues esta escalada es progresiva, vamos a estar generando unas expectativas, ¿sí? Ya sabemos que hay algunos deportes que inician primero y que en la medida en que vamos viendo el resultado, pues podemos ir saliendo a la práctica deportiva regular. Sin embargo, debemos evitar comparaciones con otros grupos o con otros equipos. Porque tal deporte salió y yo no he salido. Pero es que estos sí están haciendo y yo no estoy haciendo. Hey, paciencia, ¿sí? Todos vamos a tener, créanme, que está más que estudiada la posibilidad de las salidas para evitar el contagio, ¿sí? Otro aspecto es que puedo hacer sin el contacto físico, ¿sí? No es simplemente angustiarnos porque no puedo tocar a alguien. Hey, ¿cómo puedo acercarme a él sin ese contacto? Y plantearme objetivos a corto, mediano y largo plazo, objetivos que puedan ser cumplidos. Para tener esta salida a la normalidad, debemos hacer un proceso, un control de ansiedad por el resultado. Cuando ya estemos en nuestra práctica habitual, recuerden que debemos tener una adaptación primero. Y esa adaptación no se logra de la noche a la mañana. Va a pasar un mes, mes y medio, 2 meses en los que yo pueda o mi cuerpo pueda adaptarse nuevamente a las cargas. Es así como debo controlar la ansiedad por el resultado. También debo ser fuerte a nivel de tolerancia a la frustración, porque voy a querer tener objetivos de rendimiento ya, de resultados ya, cuando tengo que empezar de cero y volver a hacer todo un proceso. Vamos a recibir noticias que en Europa ya empezaron, que ya están a tope, no, a nosotros no debe importarnos nada de eso, nosotros vamos a concentrarnos en nosotros, ¿sí? Vamos a seguir ubicando objetivos de desempeño, pero también vamos a ir ubicando objetivos de rendimiento, es decir, los objetivos cortos y cercanos que pueda lograr siguen vigentes y voy a poder estar pensando a largo plazo, ¿sí?
Recordemos también que hay 3 componentes a nivel psicológico. El lúdico, que tiene que ver con todo lo que es el goce, la satisfacción, el psicomotor, que tiene que ver con el movimiento, y el agonístico, que tiene que ver con la agresividad orientada a la competencia, ¿sí? Nosotros debemos pasar por esas fases. La lúdica, volver a gozar mi deporte, volver a enamorarme de mi deporte, poder practicar mi deporte a nivel de técnico, recuperar la técnica de mi deporte, el movimiento, ¿sí? Y para luego poder pensar en la competencia, manteniendo eso sí una conciencia realista. En cualquier momento me pueden decir, hey, tenemos que devolvernos para la casa 15 días, o nos pueden decir, hey, muy bien, vamos a subir un escalón más. Así vamos a llegar nuevamente a la normalidad deportiva. Por último, comparto con ustedes el mensaje de esta fotografía. Esta fotografía nos muestra un loto. El loto es una flor muy bella que es conocida como la flor de la pureza y de la resiliencia. Esta flor se oculta todas las noches y sale con el sol de día. Es una planta que vive en lugares fangosos, en estanques. Entonces, cuando se oculta el sol, la planta se cierra y se oculta bajo el agua. Cuando sale el sol, vuelve, sale, abre sus pétalos completamente limpia. La suciedad no la toca. Entonces es conocida como la planta de la resiliencia porque es capaz de estar en situaciones difíciles y salir completamente beneficiada y hermosa como ella es. Entonces no perdamos la calma, vamos paso a paso, queridos amigos. Vamos a mostrar lo hermosos que somos, lo profesionales que somos, cuán lejos queremos llegar, no solo como personas, seres humanos, sino también como deportistas, pero vamos a hacerlo bien. Espero verlos nuevamente. Un abrazo.